Bueno, vamos a iniciar grabación. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar grabación. Este es un taller de pruebas Saber Pro. Estaba dirigido básicamente para toda la escuela. Dado que no hay asistentes, se va a dictar el taller. Vamos a dar unos 5 minutos más para ver si alguien ingresa a sala y dictaremos el taller para que quede como evidencia y soporte también de ayuda para aquellas personas que no pudieron asistir el día de hoy. Mi nombre es Gina Marcela Romero, estaré con ustedes en esta noche compartiéndoles digamos que ítems o aspectos importantes para el desarrollo de la prueba Saber Pro. Es un taller de lectoescritura. Muy buena noche para todos, daremos 5 minutos para iniciar. Bueno, vamos a dar inicio al taller de lectoescritura, pruebas saber. En un momento presentaré pantalla. Estamos dando un poquito de tiempo a que ingrese alguien. De todas maneras, vamos a dejar el repositorio.
Bueno, proyecto pantalla en estos momentos. Bueno. Lo primero, bueno, para tener en cuenta del taller de lectoescritura, es que van a haber unos momentos iniciales, ¿de acuerdo? Vamos a contextualizar un poco lo que es el examen Saber Pro, las estrategias puntuales de lectoescritura. Pues este es un taller de ejercicio práctico. Desafortunadamente, pues como no hay asistentes, no lo podemos realizar de manera práctica, pero voy a dar unas instrucciones para que ustedes mismos puedan realizarlo en sus casas o en donde se encuentran, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta que el examen Saber Pro lo que busca realmente es evaluar unas competencias genéricas y específicas. Genéricas, ¿qué es? Lo básico que debemos de saber, como es leer y escribir, tener unas habilidades de competencias lectoras y escritoras, y específicas de cada área de cada uno de ustedes, de cada profesión, ¿listo? Los evaluados siempre van a tener las mismas condiciones de evaluación, se reconocen o se valoran solo los aprendizajes y generalmente son números de preguntas de selección múltiple que tienen el mismo nivel de dificultad, ¿sí? Con ese saber, para que se quiten de pronto eso de la cabeza, no se pierde, no se pasa, ¿sí? Son resultados individuales que brindan una información para poder identificar el nivel o desempeño de los aprendizajes adquiridos durante sus carreras y mirar dichas habilidades, fortalezas o aspectos de mejora. Bueno. Entonces, primero, los objetivos del saber es comprobar el grado de desarrollo de esas competencias, producir indicadores de valor de la educación superior para saber el nivel de educación superior que tenemos y proporcionar información para compararlo entre instituciones y programas. Entonces, en lo primero, vamos a empezar con la parte de lectura crítica. En esta que se evalúa, pues, básicamente cómo nosotros interpretamos y evaluamos textos en el momento de leerlos. ¿Sí? Y son textos normalmente que se presentan en la vida cotidiana, son lecturas que son normales en nuestra vida cotidiana, en una red, en internet, en un medio físico, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante? Evalúan las competencias, ¿de acuerdo? Entonces van a encontrar situaciones en las cuales nos vamos a poner en contexto y en las que vamos a aplicar los conocimientos. ¿Listo? En la comunicación escrita también hay una parte donde van a analizar nuestra forma de redactar, nuestra capacidad para pensar y establecer lo que pensamos por escrito. ¿Listo? Este texto se evalúa lo que ustedes escriben, no lo que están pensando escribir, ¿no? Por eso es importante que lo que se tiene en la cabeza sea plasmado de manera correcta en el escrito. Ahora bien, de lectura crítica, entonces, ¿qué se va a evaluar? ¿Listo? Entonces, primero tenemos que comprender que hay 3 niveles de interpretación textual, es decir, de la interpretación del texto. La primera es la literal, que es lo que leemos y está escrito netamente. La inferencial es lo que analizamos o comprendemos. Y lo otro ya es comprensión crítica, que es el análisis profundo de lo que hacemos entre lo que está literal y entre lo que yo infiero de ese texto. ¿Listo? Entonces vamos a comprender qué se entiende por interpretación o comprensión literal, qué entendemos por interpretación o comprensión inferencial y qué se entiende por interpretación o comprensión crítica. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, lo que les decía, hay unos niveles. Nosotros siempre empezamos por primero reconocer el texto explícito, ¿sí? Así como estamos leyendo acá, reconocer todo aquello que está explícito en el texto. Eso es lo explícito, ¿de acuerdo? Lo literal. Luego viene otro proceso que es más mental y es la inferencia. Entonces, yo llego y trato de identificar de todo eso que estoy leyendo aspectos que de pronto no están netamente explícitos, pero que podrían. Entonces, sí, hice reconocer todo aquello que está explícito en el texto. Entonces, yo digo, pienso y digo, quiere decir que lo que no está escrito ahí quiere decir que es lo implícito. Entonces yo ahí estoy haciendo una inferencia, sin necesidad de que esté totalmente explícito allí. Y el crítico valorativo, que es el de comprensión, ya parte de juicios propios a partir de los conocimientos y de lo que yo sé. Entonces junto el conocimiento que tengo, lo que infiero y lo que está en el texto. Y analizo y comparo todo. ¿Listo? Hay unas estrategias específicas para realizar una lectura crítica. Lo primero es una lectura comprensiva, ¿sí? Entonces, empecemos. No intentemos leer velozmente, en lo posible, lentamente. Eso me ayuda a analizar palabra por palabra, ¿sí? Si es que al final el texto no llegas a entender la idea principal, ¿de acuerdo?
En el texto, cuando no se entiende la idea principal, lo más probable es que leíste con mucha rapidez. Empieza analizando párrafo por párrafo para mejorar la comprensión del texto y entenderlo en su globalidad. ¿Listo? Esa es la lectura comprensiva. Sea analítico. Entonces, es contextualizar la lectura. Si me está hablando, por ejemplo, de que la leche de vaca es sana para la salud o es beneficiosa para la salud, entonces yo contextualizo dentro de la lectura y entiendo que me está hablando de la leche que proviene directamente sin ningún proceso de la vaca, ¿sí? Y frente a eso contextualizo de qué artículo es, de qué época es, quién lo escribió, de dónde viene. No es lo mismo un artículo X, por ejemplo, de El Espectador, a un artículo que viene en Face de un lugar que no reconoces y de alguien que no sabes, ¿de acuerdo? Algunos textos, como lo dice acá, pueden ser polémicos y es necesario que pueda ser imparcial y separar su opinión personal de la postura del autor, ¿no? Recuerden que algunos, sobre todo los artículos de opinión, pues ¿qué viene ahí? La opinión del autor. Entonces es importante que entendamos que allí no hay objetividad y por tanto tenemos que aprender a leer con objetividad cada uno de los textos. Marca y toma de notas. Entonces, para evitar leer un texto por tercera vez, siempre es importante marcar lo que ustedes consideran que es importante, señalar la idea principal y tomar mientras lee notas. Ahora bien, a ustedes les entregan una hoja blanca, esa hoja blanca les sirve para ir tomando notas. ¿Listo? Eso les ayudará a encontrar las respuestas rápidamente. Bueno, de la comunicación escrita, entonces el módulo no indica si hay una respuesta correcta o no, pero sí trata de analizar tu opinión frente al tema, cómo tú logras plasmar lo que piensas o tus razones de manera escrita, cómo justificas, por ejemplo, sus creencias en este ejercicio claramente, y eso es lo que realmente se evaluará en el módulo, ¿listo? Entonces, es como la capacidad que tenemos nosotros de comunicar lo que nosotros pensamos. En esta comunicación escrita, entonces, también abarcan, digamos que la habilidad para pensar y escribir de manera clara y efectiva, que se hagan entender, es importante, ¿sí? El dominio del lenguaje, la expresión, entonces, no que tengan vocabulario en el momento de escribir, que no repitan las mismas palabras o las mismas ideas en el mismo párrafo, ¿sí? Entonces, la expresión y la estructura del texto va hacia un lector general. Entonces, ¿cómo logramos de alguna manera contextualizar, cómo logramos analizar, cómo logramos plasmar las ideas para que el lector entienda, no suene redundante, no sea incoherente y con buena ortografía, ¿no? Se busca que la respuesta del evaluado deje una clara intención comunicativa, con ideas escritas y con dominios, obviamente, como la precisión y la fluidez, ¿sí? Y se logra una efectividad para expresar sus planteamientos. Para realizar un ejercicio escrito crítico, ¿qué primero hay que tener en cuenta, no? Un lenguaje formal. Ojo, no como pensamos, escribimos, ¿sí? Entonces yo puedo llegar y utilizar mucho mi lenguaje parse, pero yo no puedo colocar, si usted considera parse, o sea, el lenguaje formal es un lenguaje que tiene que ser académico o muy profesional, ¿de acuerdo? Así como ustedes que ya están para graduarse, tiene que ser un lenguaje muy profesional, ¿de acuerdo? Ese análisis debe estar escrito de manera estructurada. ¿Qué es? Generalmente yo empiezo con una introducción al tema, posterior a ello yo profundizo el tema, que es lo que le llamamos desarrollo, porque es algo narrativo, y por último concluyo. Siempre es importante tener en cuenta que eso tiene una estructura, ¿listo? Debe basarse en lo que se halla en la obra original y datos de interés de su creación, debe ser claro y conciso, sin enredos, sin palabras rebuscadas, ¿de acuerdo? Todos los argumentos subjetivos deben de estar argumentados y sustentados. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a hablar sobre la importancia de los valores en los niños, yo pueda tener en cuenta a el ICBF o pueda tener en cuenta escritores que yo conozca o puedan tener en cuenta la normativa de algún tipo de lado para yo argumentar mi postura, ¿de acuerdo? Emplea la paráfrasis como discurso para expresar y expresar las ideas contenidas en la obra. ¿Qué es importante? Que todas las palabras que utilicen sean acordes al discurso o al tema que se está hablando, ¿de acuerdo?
Sobre todo que el lenguaje precisamente tiene que ser claro y no tan rebuscado para poderse hacer entender porque es a un público general, ¿listo? Escribir de tal manera que el lector entienda el grado de importancia, ¿de acuerdo? Y debe limitarse a hablar sobre el contexto, sin divagar ni extenderse en temas que no son. Por ejemplo, preguntan sobre los valores y terminan hablando de algún contexto sociopolítico, entonces es importante centrarse en lo que se está preguntando. ¿Listo? Es importante que lleve un título. El título le da contexto. Debe ser corto, impactante e interesante, que atrape. La introducción al tema, pues son datos que hacen que uno se contextualice de qué se va a tratar o a dónde me vas a llevar con ese escrito. El resumen y puesta en escena o contexto o desarrollo, también le llaman algunos, ¿sí? Son aspectos fundamentales del contenido, es lo argumentativo, lo más importante, el centro o el interés del texto. Allí se pone en contexto histórico o en contexto social o en contexto como tal teórico de lo que estás hablando. Dentro de eso está todo lo que son comentarios críticos, deben ir entrelazados con lo que estás exponiendo, con opiniones de autores, opiniones de artículos, opiniones de cosas que de pronto le den fuerza a lo que estás indicando, ya sea de manera crítica, positiva o negativamente. Y por último, las conclusiones. Entonces, expongan de manera muy resumida lo más importante de lo que ustedes dijeron, ¿sí? Tanto en el resumen con un comentario crítico, que es la postura final que ustedes dan. ¿Listo? Entonces, para este ejercicio, pues la idea era realizarlo aquí presencialmente con ustedes, pero ante la ausencia de los estudiantes es importante que lo realicen en casa. Para el siguiente ejercicio, ustedes deben de tener a mano papel, lápiz y disponer un tiempo para leer y pensar la respuesta correcta, argumentando los 3 niveles de comprensión de lectura. ¿Recuerdan cuáles son los 3 niveles? El literal, el inferencial y el comprensivo o crítico, ¿de acuerdo? Para cada pregunta, usted debe contar con 3 minutos para analizarla e indicar su respuesta por el chat, así como la oportunidad para levantar la mano y argumentar su respuesta. Esto en el caso de la presencialidad o la virtualidad si estuvieran estudiantes. Van a leer esta pregunta y ustedes van a responder. Yo les voy a dejar esta grabación para que ustedes la paren, lean y respondan sin problema. ¿Listo? El mensaje que el publicista quiso enviar al poner una vaca y referirse al envase de Tetra Pak se podría anunciar así. ¿Qué hay que leer? Esta parte inferior dice: con los envases de Tetra Pak te llevas a casa lo más natural. Los envases de Tetra Pak están fabricados con una materia prima natural renovable y reciclable, papel, y no dejan pasar ni la luz ni el aire. Por eso los alimentos se conservan en óptimas condiciones y mantienen todo su sabor, vitaminas y propiedades intactas hasta el momento de su consumo. ¿Qué es importante? Leer primero la pregunta para saber el enunciado, ¿sí? Perdón, el enunciado para saber a qué me lleva todo, ¿listo? ¿Cuál fue el mensaje que el publicista quiso enviar al poner una vaca y referirse al envase de Tetra Pak? Se podría anunciar así: proteja el planeta utilizando envases reciclables y renovables. Lleve la leche con la frescura que tiene en su envase natural. Mantenga por más tiempo sus alimentos en óptimas condiciones y protéjase de la luz y el aire utilizando materias primas reciclables. Entonces, se tomarían ustedes su tiempo para pensar, ¿de acuerdo? Voy a darles 2 minuticos mientras analizan las respuestas. ¿Listo? Bueno, como yo sé que en sus actividades, casa o donde se encuentren, ustedes desarrollan esto, entonces para que tengan presente, ¿de acuerdo? La respuesta de esta es la respuesta número B. El hecho de que la vaca esté dentro de la canasta te está diciendo que la leche se lleva con frescura y cuál es el envase natural. Aunque está hablando acá de Tetra Pak, está hablando de lo más natural, ¿de acuerdo? Entonces, aunque habla aquí de materia prima natural renovable, aquí le dice qué quiso
dar a entender con poner una vaca allí. Entonces, habla sobre la naturalidad, es lo primero, ¿listo? Y obviamente envases reciclables y no renovables no es, ¿de acuerdo? Mantenga por más tiempo sus alimentos en óptimas condiciones, no está hablando de refrigeración, y proteja de la luz y el aire utilizando primas, tampoco, está hablando de la naturalidad y es llevar la leche con frescura que tiene en su envase natural, que es la otra. ¿Listo? Esta es la respuesta B. ¿Listo? Bueno. Analizando la siguiente imagen. Entonces, es la misma imagen anterior y le dice, considera el siguiente enunciado. Los envases de Tetra Pak están fabricados con una materia prima natural, renovable y reciclable, papel, no dejan pasar ni la luz ni el aire. Por eso los alimentos se conservan en óptimas condiciones y mantienen todo su sabor, vitaminas y propiedades intactas hasta el momento de su consumo. Esto induce al lector a pensar que erróneamente es importante leer lo que está preguntando el enunciado. No, es lo que erróneamente puede hacer pensar. Que los alimentos no se conservarán frescos si no se utilizan envases Tetra Pak. Como el Tetra Pak está hecho con materiales reciclables, no deja pasar ni la luz ni el aire, ya que los productos envasados son envasados en Tetra Pak, tienen una duración ilimitada. Los envases que conservan los alimentos y el ambiente son los Tetra Pak. Unos minuticos para que piensen la respuesta. Ok, la respuesta también es la B. El Tetra Pak está hecho con materiales reciclables, ¿sí? Como el Tetra Pak está hecho con material, no deja pasar la luz ni el aire, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque a pesar de que está indicando, ¿sí? Que está hecha con materia prima natural renovable, papel, no dejan pasar ni la luz ni el aire, dice que se conserva, entonces es importante que a pesar de que esté en mayúscula, negrilla, no nos dejemos persuadir, ¿sí? De que erróneamente es lo que quiere decir, lo que quiere indicar es que los alimentos se conservan en óptimas condiciones, porque después de que la luz y el aire ingrese al abrirlo, porque al abrirlo ingresa el aire y la luz, pues obviamente los materiales, el material que está dentro de esos empaques, pues obviamente se dañará con el tiempo, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Van a responder las siguientes 4 preguntas analizando el siguiente texto. Entonces, el primero, la justicia es en primer lugar una cualidad posible, pero no necesaria, de un orden social que regula las relaciones mutuas entre los hombres. Solo secundariamente es una virtud humana, ya que un hombre es justo solo si su conducta se adecua a las normas de un orden social supuestamente justo. Pero, ¿qué significa decir que un orden social es justo? Significa que este orden social regula la conducta de los hombres de un modo satisfactorio para todos. Es decir, que todos los hombres encuentran en él la felicidad, la búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. Es una finalidad que el hombre no puede encontrar por sí mismo y por ello la busca en la sociedad. La justicia es la felicidad social, garantizada por un orden social. Platón, identificando la justicia con la felicidad, sostiene que un hombre justo es feliz y un hombre injusto es infeliz. Evidentemente, la afirmación según la cual la justicia es la felicidad no es una respuesta definitiva, sino una forma de eludir el problema. Pues inmediatamente se plantea la cuestión, ¿qué es la felicidad? Es un enunciado largo, pero nos ayuda de alguna manera a entender, permítame un segundo, a entender, ¿sí? O a tratar de comprender cómo una lectura como esta, ¿sí? Nos puede de alguna manera indagar, ¿sí? Diferentes aspectos. Es solo una lectura para 4 preguntas. De los siguientes enunciados, ojo que son los siguientes enunciados, ¿cuál no, y lo pone en negrilla, se puede deducir correctamente la afirmación? No se deduce de la afirmación. Un hombre es justo solo si su conducta se adecua a las normas de un orden social supuestamente justo. ¿Cuál no? ¿De acuerdo? Un hombre que se comporta justamente sigue las normas de un orden social. Todo hombre que no se adecue a las normas de un orden social justo es injusto.
Hay hombres que se adecúan a un orden social supuestamente justo y sin embargo son injustos. No hay hombres que se adecúen a un orden social supuestamente justo y sin embargo sean injustos. La respuesta es la C. Ahora vamos a analizar por qué. Hay hombres que se adecúan a un orden social supuestamente justo y sin embargo son injustos. Y aquí dice cuál no se deduce, o sea, es decir, lo contrario a esto. Un hombre es justo solo si su conducta se adecúa a las normas de un orden social supuestamente justo. Entonces dice, hay hombres que se adecúan a un orden social supuestamente, y allí pone supuestamente justo, ¿de acuerdo? Y dice, y sin embargo son injustos. Y allí dice que es justo solo si su conducta se adecúa a normas de un orden social supuestamente justo. O sea, allí no se deduce de esa afirmación eso, sino todo lo contrario, ¿de acuerdo? Ahora considere el siguiente fragmento. La justicia es en primer lugar una cualidad posible, pero no necesaria, de un orden social que regula las relaciones mutuas entre los hombres. Solo secundariamente es una virtud humana, ya que un hombre es justo solo si su conducta se adecúa a las normas de un orden social supuestamente justo. Las palabras subrayadas, el pero y el ya que, indican respectivamente. Entonces, ¿qué es? El pero, A, una oposición y una salvedad, B, una aclaración y una razón, C, una aclaración y una posición, D, una posición y una conclusión. Para ello, entonces revisen nuevamente el texto. Dice, pero no necesaria, eso es, ¿qué? Una aclaración o una oposición. Hay que tener en cuenta eso. Y lo otro dice, está hablando de que solo secundariamente es una virtud humana, ya que, entonces ese ya que, ¿qué es? Una salvedad, una razón, una oposición o una conclusión. Y aquí la respuesta es la B, ¿de acuerdo? Aclara, pero no necesaria, lo está aclarando, ¿sí? Y es una razón porque le está diciendo en virtud humana, ya que un hombre es justo, está dando una razón del por qué secundariamente es una virtud humana. Entonces, allí la respuesta es la B. Ahora el siguiente, considera el siguiente enunciado. La búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. ¿Cuál de las siguientes opciones se puede concluir del enunciado? ¿Cuál enunciado de la búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana? A. Quien busca la justicia no encuentra la felicidad. B. Quien busca la justicia también busca la felicidad. El que busca la justicia nunca encuentra la felicidad. El que busca la justicia siempre encuentra la felicidad. ¿Y cuál es la respuesta? La B. Quien busca la justicia también busca la felicidad. Si es la eterna búsqueda de la felicidad humana, al igual a la justicia, quiere decir que también es igual. ¿Listo? Ahora nos vamos por la cuarta. Considera el siguiente fragmento. ¿Qué significa decir que un orden social es justo? Significa que este orden social regula la conducta de los hombres de un modo satisfactorio para todos, es decir, que todos los hombres encuentran en él la felicidad. ¿Cuál de las siguientes opciones es una antítesis de las ideas presentadas? Ojo, aquí entonces, para poder responder eso, tenemos que tener claro que es una antítesis. Y la antítesis es una figura literaria de contraposición, donde se da una postura e inmediatamente en la misma se opone a lo mismo. Es decir, se contradice. Como decir el viejo joven, entonces el viejo joven es una contradicción, como decir estoy muerto en vida, es una contradicción, ¿de acuerdo? Entonces, porque está hablando de muerto y vida al mismo tiempo, entonces a eso es una antítesis, ¿listo? ¿Qué significa decir que un orden social es justo? Y dice, el orden social justo beneficia a todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. Un orden social no puede ser justo y no regular de modo satisfactorio el comportamiento de todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. Los órdenes sociales justos proveen felicidad para todos los miembros de la comunidad donde tales órdenes rigen. Un orden social puede ser justo y aún así no regular de modo satisfactorio el comportamiento de todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. ¿Cuál es? La D. Si comprendimos lo que es una antítesis, le está diciendo que un orden social puede ser justo y aún así no regular, o sea, es justo y no regula de modo el comportamiento de todos. Está diciendo que puede ser justo y aún así no. Está emitiendo una contraposición
a lo que está diciendo inicialmente. Este texto de Mafalda, ¿de acuerdo? Dice que Mafalda le da a la tortuga el nombre de burocracia, con el propósito de destacar que la burocracia es. Entonces vamos a leer el texto. Hola, me dijo Susanita que tenés una tortuga, vengo a conocerla. ¿Qué nombre le pusiste? Burocracia. ¿Burocracia? Pero, che, mira que ponerle burocracia. ¿Por qué burocracia, che? ¿Por qué? Bueno, y ya está, encerrada. Tal vez si hubieras venido antes. ¿Cómo? ¿Cómo? Y hoy ya no. Es una barbaridad. Yo vine especialmente, lo siento, tendrá que ser mañana. Hoy ya no es posible. ¿Y mañana dentro de qué horario más o menos? Y muy bien, no sabría informarte. Ah, bueno, volveré mañana. Y al final no me enteré por qué le puso ese nombre. Entonces, si la burocracia, según el nombre que le puso Mafalda a su tortuga, con el propósito de destacar qué es la burocracia, A, es silenciosa y tranquila en su comportamiento, B, es tímida para relacionarse con personas desconocidas, C, organizada para administrar su tiempo y el de los demás, D, caprichosa en la organización de los horarios. ¿Qué creen ustedes? La B. No, perdón, esta está equivocada. Esta es la respuesta D. Perdón. La respuesta es D. La corrijo. La respuesta es D. Caprichosa en la organización de sus horarios. ¿Qué lo determina? Precisamente esto que estamos estimando. ¿De acuerdo? Entonces, esta está acá en la D. ¿Por qué razón? Todo el texto indica precisamente que no hay una explicación exacta, sencillamente organiza y de manera caprichosa hace todo a su conveniencia o a su libre decisión sin importar el otro. Entonces, se refiere a eso. ¿Listo? Respecto al ejercicio de comunicación escrita, para el siguiente ejercicio usted debe tener a la mano papel y lápiz, así como disponer del tiempo para leer el enunciado y escribir el texto. Para cada pregunta contará con 5 minutos para organizar sus ideas y 15 para redactar el texto de máximo 2 párrafos, ¿de acuerdo? Cada uno mínimo de 6 líneas, 2 párrafos, ¿listo? Al terminar el tiempo se solicita disposición para activar el micrófono y leer el texto construido. Entonces, a continuación se va a presentar primero, y así es, en los Saber Pro se presenta un problema. Se presenta una situación problemática y una pregunta. Para responder esta pregunta, escriba un texto argumentativo con introducción, desarrollo y conclusión, en el que justifique su posición respecto a la problemática presentada. Se valora la redacción, el desarrollo de sus argumentos y la claridad de su escritura. Va a contar con 3 minutos, realmente en la prueba Saber es mucho más el tiempo, pero en este caso 3 minutos para organizar sus ideas y 5 para redactar su texto. Actualmente es permitido que los menores de 14 años de edad puedan realizarse procedimientos estéticos. Esta decisión ha generado controversia. Por un lado, aquellos que están a favor aducen que no permitirlo iría en contra de los derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad. Por otro lado, sus detractores opinan que a los 14 años los menores aún no han completado su desarrollo emocional y que por lo tanto no tienen la capacidad para tomar este tipo de decisiones. Por tanto, la pregunta es, ¿está de acuerdo con que en Colombia se permita a los menores de 14 años de edad realizarse procedimientos estéticos? Recuerden que para este ejercicio deben de tener 3 partes, introducción, desarrollo y conclusión, y es una justificación de su posición frente a esta problemática presentada. Recuerden que se evalúa redacción, desarrollo de sus argumentos y claridad en su escritura. Pueden redactarlo. Para esto, obviamente, ustedes van a tener su tiempo y la idea es que ustedes obviamente redacten cada uno de los textos, ¿no? Como conclusión general se determina realmente, es en la base importante de la lectura, en hacer un proceso literal, inferencial y de análisis o contextualización de las dos cosas para lograr entender y comprender el texto, ¿sí? Para la parte escritural es importante que lean muy bien el problema, lo analicen y tengan claridad antes de iniciar a escribir. Recuerden que son generalmente 2 párrafos, el párrafo pues ustedes deben de tener claro que inicia con una mayúscula y termina con un punto aparte, de máximo 6 líneas, que es importante evidenciar la introducción, por lo menos en las 3 primeras líneas, después el desarrollo en las siguientes y por último la conclusión.
Es importante de pronto si ustedes tienen presente en su cabecita autores o personas que hayan hablado al respecto o artículos o inclusive la misma normatividad, aludir a ella y recurrir a ella para soportar y dar bases importantes a los argumentos que ustedes redactan, ¿de acuerdo? Referencias bibliográficas aquí y muchas gracias a todos. Bueno, con esto damos por terminada la sesión. Digamos que de alguna manera es importante que tengan en cuenta hacer los ejercicios a conciencia durante el tiempo estimado, sin ayudas adicionales para mirar precisamente sus habilidades y sus competencias. Para todos ustedes, Gina Marcela Romero, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Dios los bendiga y les deseo una excelente prueba. Muy buenas noches, tardes o días para el momento en que lo revisen. Que estén muy bien.